Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. A lo que vinimos. Y hoy me ha parecido bien hablar de algo que es muy importante, la deidad de Cristo o del Señor Jesucristo. Y para hacerlo, quiero invitarles a leer el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Mateo, el versículo 13 al versículo 16. Leamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esta declaración de Pedro, Jesús da una muy interesante enseñanza, porque en primer lugar le hace saber a Pedro que lo que acaba de decir no es posible decirlo en una condición natural o humana. Tiene que haber una revelación para que la persona pueda alcanzar a entender quién es Jesús. Y por eso Él les dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego hace saber el objetivo de la presencia de Jesús en la tierra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces vamos a entrar a mirar el pasaje. A veces nosotros queremos saber qué pueden pensar las personas que nos rodean acerca de lo que nosotros somos. Por ahí incluso se hizo viral las palabras de un señor y también una señora y otros más que bajo los efectos del alcohol, cuando fueron requeridos, ellos dijeron: usted no sabe quién soy yo. ¿Lo recuerdas? Y eso pues se hizo viral, los medios, las redes, y hasta hoy se escucha. Pues Jesús, que tiene toda la autoridad y además es el único que puede hacer acto de presencia mostrando un aspecto y encubriendo otro, pero que a través de sus obras, quienes tengan la capacidad, la iluminación, la revelación, pueden llegar a descubrir que es mucho más que la persona que les habla. Y por eso le dice a los discípulos: venga, llevo tanto tiempo con ustedes, ustedes entran y salen, seguramente escuchan comentarios, me interesa saber qué comentarios escuchan de la gente acerca de lo que yo soy, de quién soy, de lo que hago. Y entonces me llama mucho la atención porque los discípulos sí habían escuchado comentarios. Unos decían que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían que Elías.
y otros que Jeremías. Y además también decían, o alguno de los profetas, porque Jesús es un personaje que genera discusión, controversia, todo no porque él quiera, sino porque las limitantes de los seres humanos no les permitió y aún no les permite mirar en Jesús quién es Él. Y ahí es donde está la importancia de lo que queremos compartir. Porque si uno mira la Escritura, encuentra que para el pueblo judío no era difícil aceptar que Jesús fuera hombre. No les era difícil aceptar que fuera el hijo del carpintero y que su mamá se llamase María y que tuviese hermanos y hermanas. Eso está claro y además reconocido en el tiempo de Jesús acerca de los diferentes conceptos con relación a la persona de Jesús. Así que la gente inclusive entendía que Jesús era un muchacho que no había ido a la escuela. Textualmente leemos en la Escritura que decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros sin haber estudiado? Entonces había una discusión muy interesante, porque Jesús hacía obras extraordinarias, sobrenaturales, que llamaba la atención a la sociedad que le rodeaba, pero su capacidad de comprensión de Jesús no iba más allá de uno de los profetas. Eso era cuanto ellos podían entender. Ahora Jesús hace algo bien interesante. Vuelve a sus discípulos y les dice, bueno, ya tengo conocimiento de lo que la gente piensa de mí. Ahora yo quiero saber qué piensan ustedes, porque ustedes son mi entorno más cercano, son las personas que permanentemente están aquí. Yo quiero saber qué piensan ustedes. Una persona intrépida que siempre quería ir un paso adelante de los demás y sin dudarlo suelta esta joya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso genera una reacción maravillosa en Jesús. Él le dice, bien has dicho, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dando a entender con ello que nadie puede saber quién es Jesús si no le es revelado. ¿Ya? Y esa revelación viene por medio de la palabra. En el tiempo en que se da la enseñanza, las personas solo podrían alcanzar a entender quién es Jesús por una revelación sobrenatural y no por una revelación escrita, pues no existía lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, donde en cualquiera de los pasajes del Nuevo Testamento no será difícil entender la dimensión de la persona de Jesús. Entonces Jesús le ha dicho a Pedro, oye, eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Claro, es que hasta allí el Antiguo Testamento apenas se estaba cumpliendo y se iniciaba una nueva época. No sé si ustedes sabrán o podrán recordar que alguna vez dijimos aquí que hay varias maneras de conocer a Dios, y una de ellas es por las experiencias personales, otra por los escritos que están a nuestro alcance, otras por causa-efecto. Es decir, que en el tiempo de hoy, a diferencia de los días de Jesús, es más amplia la posibilidad de descubrir quién es Jesús. Y en ese orden, uno puede encontrar entonces lo que sucedió, por ejemplo, en la iglesia de Colosas.
no sé cuántos habrán leído la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Pues, si se detienen a mirar bien, el capítulo 1, el verso 10, el apóstol les dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Luego, él les dice acerca de la persona de Jesús, la preeminencia de la gloria de Cristo. Él les dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Escuchó usted? Jesús es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesús es Dios hecho visible, que va a coincidir con lo que está escrito en el capítulo 35, el verso 4 del profeta Isaías, que si lo lees bien, encuentras que Jesucristo, según la profecía, es el Dios que vendría. Pues textualmente leemos, díganle a los de corazón apocado que no teman, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Eso lo vamos a encontrar en la Reina Valera 1960. Pero si lo lees en la Vulgata Latina, entonces encontramos que el texto dice, Dios mismo en persona. ¿Escuchó usted? Y ese texto no está lejos de la realidad escrita por Pablo a Timoteo cuando le dice, en razón a la discusión que se presenta con respecto a Jesús, él le dice, vea, acerca de Jesús no hay que discutir nada con los falsos apóstoles y las diferentes corrientes filosóficas y teológicas que hay en Éfeso. Usted debe de tener en claro que ese misterio de la piedad es simplemente tan grande que nos muestra a Dios en persona. Y por eso le dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Buscando con ello de que tanto Timoteo como la iglesia en Éfeso no admitieran discusiones acerca de la deidad de Jesús, que simplemente deberían de aceptar una realidad. Jesús es Dios manifestado en carne. Eso de verdad que es maravilloso. Y Pablo tenía pues bases, porque sin duda alguna sabía ya del evento que se dio en San Mateo capítulo 1, el versículo 23, cuando desde el verso 22 se muestra que Jesús en primer lugar es el Salvador, que era lo que esperaba el pueblo israelita. Y aparte de eso, el ángel le dice a José que la presencia de Jesús en el escenario como el Salvador no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía que dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Volviendo entonces a lo que Pablo escribe en la carta a los colosenses, es muy significativo porque en Colosas había una fuerte influencia gnóstica, la cual no aceptaban la deidad de Cristo. Más bien lo reconocían como un alto iniciado, como un hombre importante después del ángel más pequeño. Y eso es lo que lleva a Pablo a hacer una férrea defensa acerca de la deidad de Jesús, mostrándoles en el verso 15 que Él, es decir, Jesús, es el Dios invisible hecho visible, que además es el primogénito de toda la creación. Y les explica, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y les da una explicación más profunda. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿No le parece maravilloso? Aquí uno entonces llega a entender que definitivamente hay razones suficientes como para que usted hoy pueda entender la deidad de Jesús. Y no solo por lo que estamos leyendo, según dice Pablo a los Colosenses. Es que vea, cuando uno va a San Juan capítulo 1, lee, en el principio ya estaba el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio en Dios. Y el evangelista comienza a hablar de una manera tan amplia que no deja ninguna sombra de duda con relación a la deidad de Jesús. Porque miren lo que sigue diciendo. Esto era en el principio en Dios, y en Él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Y en el mundo estaba, y el mundo por Jesús fue hecho. ¿No le parece precioso? ¿Y qué es lo que dice Génesis capítulo 1? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Así que en Génesis, Dios crea el cielo y la tierra. Y en San Juan capítulo 1, Él es el creador de todas las cosas, refiriéndose a Jesús. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que hay hecho fue hecho. Así que cuando uno habla de Jesús, no habla de un ser humano cualquiera. Es obvio que Jesús es multifacético, y dependiendo de la visión que usted tenga de Él, el conocimiento que tenga de Él, pues así va a interpretarlo, y así va a predicarlo, y así va a creerlo, y así han de suceder las cosas en la vida de cada uno de los profesantes de la fe en Jesús, dependiendo del conocimiento que tengan acerca de la persona de Jesús. Entonces, cuando las personas miran a Jesús como el hijo del carpintero, pues simplemente estarán observando un personaje que pertenece a una familia. Y eso es todo. Si lo miras desde el manejo revolucionario, pues dirás que fue un gran caudillo político que puso en jaque el sistema del momento a tal estado que los romanos influenciaron al mismo pueblo israelita para que le quitaran la vida, porque era una amenaza para el sistema. Si lo miras desde el campo netamente humano, puedes descubrir un gran personaje, un hombre bondadoso, una persona que se duele del dolor del que sufre, de la tragedia del que está inmerso en ella. Claro, es que Jesús dio tantas expresiones en tantos diferentes sentidos que por donde usted le mire siempre despertará gente que aprueba lo que hizo, como gente que a causa de la envidia pues no van a estar dispuestos, como también está escrito en otra parte, que una de las causas por las cuales lo crucificaron fue porque no lo conocieron. Pero si uno sigue estudiando la Escritura, entonces el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, uno encuentra unas declaraciones maravillosas acerca de la deidad de Jesús. Porque no quiero, dice el capítulo 2,
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Observe lo que está diciendo Pablo. Él sostiene una gran lucha. Todo porque a él le interesa que la iglesia en Colosas, como la iglesia en Éfeso, como la iglesia en la Odisea, alcancen a entender quién es Jesús. Porque según lo que leemos aquí, en los Colosenses, habían algunos que pensaban que Jesús era un personaje importante, pero que en el orden divino era la cola. Y por eso es que Pablo va a mostrar que Jesús es la cabeza. Todo lo contrario a lo que aquellos en su momento estaban pensando. Y en el verso 2, él les dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y cuál era ese misterio? Bueno, es que no era fácil aceptar, ni en el pueblo israelita, ni en aquella iglesia, o en aquella sociedad en la cual Pablo, o de la cual Pablo está haciendo alusión, conocer que Jesús fuera Dios. Para ellos no era posible. Una de las razones que llevó al pueblo israelita a participar de la crucifixión y muerte de Jesús fue el no haberle conocido. Juan dice en su capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando uno lee detenidamente el Evangelio, encuentra más de una vez expresiones del desconocimiento que tenía el pueblo de la persona de Jesús. Inclusive, cuando usted lee en el capítulo 8 del Santo Evangelio según San Juan, en el verso 31, ustedes leen, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él. ¿Escuchó usted? A los discípulos que habían creído en él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso generó una reacción inmediata. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Y entonces Jesús comienza a enseñarles que si de verdad lo hubiesen conocido, pues no estarían con esa actitud. Porque Jesús les dijo, conocer la verdad no es conocer a Jesús como una persona natural, es conocerlo como lo que Él es en sí. ¿Y quién es Jesús en sí? Bueno, el Evangelio de Juan se lo va a decir más de una vez que Jesús simplemente es el Padre. Léalo en San Juan capítulo 14, el verso 7. Después que Jesús da una declaración acerca que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, entonces viene un interrogante. Usted nos habla del Padre. ¿Y a dónde está? Ubícalo. Jesús le dice, si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿No le parece maravilloso? Y Felipe le dice, Señor, muéstranoslo. Y él le dice, tanto tiempo que hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me habéis visto. Si es que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, si no tienen la capacidad de entenderme en esta dimensión, hay una manera más sencilla de entender quién soy yo. ¿Cuál? Bueno, las obras que yo hago. ¿Por qué? Porque las obras que Jesús hacía
Ningún ser humano las podía hacer. El único que podía hacer las obras que Jesús hacía era Dios. Y por eso Él les está diciendo, he estado con ustedes, han visto cualquier cantidad de maravillas y milagros. Venga, aparte de que les he dicho y les he dado a entender quién soy, todavía no saben que soy el Padre. Las obras que yo hago son más que suficientes para que usted entienda quién soy yo. Qué precioso, ¿no le parece? Ahora, si usted sigue leyendo la Escritura, va a encontrar de manera abierta cómo el apóstol le sigue diciendo a los colosenses acerca de la deidad de Jesús. Él les dice, primero, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La iglesia podía ser engañada a causa del boom de filosofías que se habían venido dando en razón a la persona de Jesús y su obra. Y punto seguido él dice, porque en él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No le parece interesante eso? Si hubiesen 2 o 3 o más personas en la deidad, y hablo en este sentido, porque con respecto a Jesús, con respecto a Dios, hay discusiones por doquier. Hay corrientes filosóficas que dicen que Dios es una familia que puede ser 3, 5, 10, 20 o los 8,000 millones de personas que ya han poblado el mundo. Porque al final llegan a la conclusión de que cada individuo es Dios. Pero imagínese usted la confusión tan grande que ha tenido el mundo cuando entra a sortear lo que se debe de conocer acerca de Dios. Entonces algunos dicen que hay 3. Y ahí viene la pregunta, si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, si existiera otra persona en la deidad llamada Padre y otra persona en la deidad llamada Jesús y otra persona en la deidad llamada Espíritu Santo, ¿qué haríamos entonces con el Padre y con el Espíritu Santo? Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que entonces el Padre se quedaría sin deidad y el Espíritu también se quedaría sin deidad, porque si todo lo tiene Jesús, ¿qué quedó para los otros? Una pregunta interesante que debe de hacerse en la búsqueda del conocimiento acerca de Jesús. Y eso fue lo que motivó a Pedro. Léalo usted en su carta. A mí me apasiona porque Pedro tiene una preocupación muy interesante acerca de lo que deben de saber de Jesús. Si usted ve el verso 2 del capítulo 1 de la segunda carta, él dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede conocer quién es Jesús si no recibe esa gracia del conocimiento para correr el telón de la religiosidad, del politeísmo y mirar de una manera abierta a la persona de Jesús como lo que Él es. Y luego en el verso 3, Él vuelve a decirles, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es el mensaje del apóstol a los cristianos dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Y para concluir el pasaje, o mejor, la carta, en el capítulo 3, el versículo 18, él les dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal? Así que a Jesús no solamente se le debe mirar como le miraron los israelitas. A Jesús hay que mirarlo como lo vio Pedro. A Jesús hay que mirarlo como lo entendió Pablo y como lo entendieron todos aquellos que por la revelación de Dios alcanzaron a descubrir en Jesús un personaje mucho más importante que un simple hombre. Hoy hay gente que dice que Jesús es un hombre bueno. Así piensan los ruselistas. Los señores seguidores de Joseph Smith dicen que Jesús simplemente era un hermano de Satanás que en un momento de decisión al cual son convocados por Elohim, pues Jesús le gana el pulso a Satanás ante el pensamiento de venir a buscar a una humanidad y hacer una obra que hiciese posible la salvación del hombre. Y así lo califican como un hermano de Satanás. Hay otros que dicen que es la segunda persona, y hay otros que dicen que es un revolucionario, y otro dijo que era el hortelano, y otro dijo que era el jardinero. Y ya usted entendió lo que decía la gente de Jesús en los días de Jesús: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero usted sabe que Jesús es mucho más que eso. Mire, por ejemplo, esa importante enseñanza que aparece en la carta a los Corintios. Pablo escribe a los Corintios y les muestra la confusión que tienen los judíos y los gentiles con respecto a la persona de Jesús. Dice la Biblia que para los judíos Jesús era una piedra de tropiezo. ¿Y por qué era un tropiezo para ellos? Bueno, porque ellos no podían aceptar que un personaje que decían que había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo, cosa que hasta el momento no se había dado, pues para ellos no era aceptable esa postura, que Jesús fuera de verdad Dios. Porque además, pues ya en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, le habían dicho al mismo Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces, para los judíos, un personaje que arrastraba gente tras sí, que hacía maravillas y milagros, y que además, pues decía que él era Dios. No era posible creerlo porque su origen desde el punto de vista humano no estaba muy claro. Pensaban que podía ser un engaño y por eso no podían creer quién era Jesús. Se convirtió en piedra de tropiezo. Ellos siempre esperaron su Mesías que viniera del palacio y ahorita les han informado que ha nacido en una pesebrera. Ellos esperaban uno que naciese en cuna real, rodeado de cosas preciosas, y este está en medio de las boñigas y del orín de los animales. Eso realmente es lo que hace que el pueblo israelita no pueda entender quién es Jesús desde el punto bíblico y profético. ¿Ya? Ahora, para los griegos era una locura. ¿Por qué? Bueno, no es posible que un tipo que dicen que vino por obra y gracia del Espíritu Santo, pero que aparte de eso se convierte en un delincuente que lleva al final de su vida a morir como el peor de los malos, vengan a decirnos ahora que es Dios. A alguien que crucifican por malo,
vamos nosotros a aceptar que es Dios. Eso es inadmisible, no lo podemos creer. Y por eso el apóstol, en su gran enseñanza, él dice, vea, para los judíos es una piedra de tropiezo, para los griegos es una locura, pero para los creyentes, sean judíos o sean gentiles, Jesucristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, Pablo les está diciendo, más allá del pensamiento que tengan los gentiles o que tengan los israelitas de Jesús, ya sea desde el punto de vista que ellos lo miren, lo que sí debe de quedarle claro a la iglesia en Corinto y en cualquier parte del mundo es que Jesucristo no es un Dios, como lo dicen los rusellistas. Jesucristo es potencia de Dios, es lo máximo, es el Dios mayor, el único. A mí me llama la atención ese escrito de Romanos 9:5. Pablo, hablando acerca de el origen de Jesús, enseña y dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Eso es lo que Pablo entiende de Jesús y les enseña a los romanos. ¿Y qué decir de lo que dice Juan? Es que cuando uno lee la carta de Juan, desde el primer versículo, usted va a descubrir la deidad de Jesús. Leámoslo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos visto con nuestros ojos, tocante al verbo. ¿A cuál verbo? Al verbo de vida. ¿Y quién era ese verbo? Jesús. Y miren lo que dice, vida que estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿No le parece maravilloso? Y por eso al concluir la carta, él, en su versículo 20 del capítulo 5, él dice que Jesucristo es nada más y nada menos que Dios. Léalo bien. El Hijo ha venido para darnos entendimiento, para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es? Sencillamente Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué tal? Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hay algo que me impacta sobremanera porque no me puedo ir de esta enseñanza sin ir a la profecía del profeta Isaías en su capítulo 9, el versículo 6. ¿Lo ha leído? Leámoslo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, que quiere decir nunca visto. Claro, nadie había visto a Dios. En el proceso de la revelación de la persona de Jesús en el tiempo del Nuevo Testamento, hubo quienes preguntaron acerca de él. Manoah dijo, decláranos cuál es su nombre para que cuando se cumpla lo que tú nos has dicho, te adoremos. Y la respuesta fue, no preguntes por mi nombre que es admirable, nunca visto. Igual sucedió con Abraham y con Jacob. Ellos quisieron saber realmente de quién se trataba ese personaje que en sus teofanías diversas se dio a conocer en aquellos patriarcas y profetas. Sin embargo, acá en el capítulo 9, el verso 6 del profeta Isaías, uno encuentra una enseñanza maravillosa, porque resulta que el niño que nos es dado es un regalo, es la expresión de amor mayor que se haya podido dar en el escenario humano, y que así lo ratifica el mismo Jesús en San Juan capítulo 3, el verso 16. Y luego dice,
porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice, llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando comparas ese texto con Primera de Juan, capítulo 5, el verso 20, entonces descubres que Juan no estaba lejos de la realidad. Estaba plenamente ubicado en lo que es real. El hijo del capítulo 9, el verso 6 de Isaías, era el mismo hijo que había venido para darnos entendimiento a fin de conocer al verdadero Dios. Y Juan concluye diciendo, y estamos en el verdadero Dios, no en otro, en el verdadero Dios y la vida eterna. Y como si fuera poco, concluye de una manera maravillosa. Hijitos, guardaos de los ídolos, quedando con ello claro que si aparece otro diferente a Jesús, sencillamente es un ídolo. Y como ídolo no es digno de reconocimiento, de culto, de adoración, de alabanza. No es digno de que los humanos nos postremos y reconozcamos de verdad en esa figura a alguien que se autoproclama Dios. Por eso es que él dice, son ídolos. Y en otra parte de las Escrituras dice que los dioses que no hicieron, los cielos y la tierra, que desaparezcan. Pero cuando uno mira a Jesús, entonces se encuentra que el Dios creador del Génesis 1 es el Dios creador del San Juan capítulo 1. Que el Padre, el cual se le revela a Abraham en el capítulo 17, diciéndole, anda delante de mí y sed perfecto, porque yo soy el Dios todopoderoso. Es el mismo Dios todopoderoso del cual menciona Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, cuando habla de la persona de Jesús. Así, de esta manera, es importante que usted comprenda que en la medida que pueda entender la deidad de Jesús, así también serán los resultados de su vida cristiana. Porque dependiendo del concepto que yo tengo de Jesús, de lo que conozco de Jesús, cómo conozco a Jesús, cómo entiendo a Jesús, cómo veo a Jesús, así serán los resultados que doy como cristiano. A mí, por eso, no escapa aquella importante enseñanza de Jesús cuando dijo, por los frutos los conoceréis. Cuando los frutos de un individuo dejan mucho que desear, está diciendo la clase de Dios que tiene. Cuando un cristiano alcanza a conocer la deidad, la persona de Jesús, alcanza a entender que Jesús es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Cuando alcanza a entender que Jesucristo es el único que puede hacer posible la salvación de los hombres. Cuando los cristianos aprenden a entender que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Cuando los cristianos alcanzan a entender que Jesús es nuestro abogado. Cuando alcanzamos a descubrir que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando descubrimos en Jesús el sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. Cuando usted y yo encontramos en Jesús la verdadera explicación etimológica de la palabra luz, entonces dejaremos de ser niños fluctuantes, pues habiendo conocido la diversidad de expresiones de la gracia de Dios en la persona de Jesús como Dios manifestado en carne, no habrá obstáculo,
ni problema, ni tradición, ni doctrinas, ni filosofías, ni conceptos que puedan desviarte del verdadero amor a Dios que es en Cristo Jesús. Ojalá que usted alcance a entender en esta mañana que cuando se habla de Jesús, se habla del único Dios verdadero, que en su grande amor y misericordia le plació hacerse presente en el escenario humano para darse a conocer de los humanos en la condición que los humanos lo podemos entender. Porque si Dios se hubiese manifestado de una forma diferente a la humana, los humanos no hubiésemos alcanzado a entender la bondad y la persona de Jesús como el Dios hombre. Por eso los antropomorfismos en la Biblia no pueden llevarnos a distraernos de la verdadera fe. Más bien debe de llevarnos a entender la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y alguien dirá, ¿y por qué? Bueno, porque Dios sabía que usted no podía entenderlo como espíritu. Y prueba de eso los interrogantes de los patriarcas y los profetas. Quisieron saber quién era Él para que cuando se cumpliera lo que Él decía, pues lo adoraran. Ellos no lo pudieron entender. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Utiliza antropomorfismos para que a través de esa figura que usted y yo conocemos, podamos entender a Dios, conocer a Dios, adorar a Dios, esperar en Dios, entender que Él ha sido hecho por Dios la única salida al problema más grave del hombre y a través de Él alcanzar la justificación que nos llevase a tener una plena paz. Por eso, ese pasaje del Evangelio de Lucas es muy diciente cuando aquella mujer, al escuchar el mensaje divino, solamente tiene una palabra importante. Dice, mi alma engrandece al Dios, mi Salvador, refiriéndose nada más y nada menos que a la persona que hoy es el objeto de culto en todo el mundo. Se llama Jesús. Entonces recuerde lo que está escrito en la carta a los Colosenses. Si usted quiere tener un conocimiento más amplio acerca de la persona de Jesús, va a tener una muy buena enseñanza en esta carta. Porque aquí Pablo se preocupa por mostrarle a los colosenses la deidad de Jesús. Y hoy nos la muestra a nosotros a través de la palabra. Para Isaías, para Jeremías, incluso para los apóstoles, fue mucho más difícil entender la deidad de Jesús que para el cristianismo hoy. Y alguien dirá, ¿por qué? Bueno, hay varias razones. La primera, porque los discípulos siguieron a Jesús hasta el Pentecostés como un líder político. Los profetas y los patriarcas tuvieron una revelación a medias, no plena, porque el cumplimiento de esa revelación no lo alcanzaron a ver ellos. Pero la iglesia del siglo XXI tenemos el privilegio de saber los testigos del Antiguo Testamento, el estilo de vida de los apóstoles hasta el Pentecostés, cuando siguieron a Jesús bajo una visión diferente a la que de verdad debían de tener. Y luego la visión, y además que ha quedado escrita, de aquellos hombres después del Pentecostés, donde se cumplió en ellos lo que Jesús les había dicho. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos. Y cuando esto suceda, entonces el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Y esa guianza a toda verdad es la que lleva al apóstol y a los demás escritores
del Nuevo Testamento a decir sin temor a equivocarse que cuando se tiene a Jesús, se tiene la vida eterna. Que cuando se tiene a Jesús, se tiene a Dios. Que cuando se tiene a Jesús, se tiene al Padre. Que cuando se tiene a Jesús, se está completo, porque Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Así que cuando alguien tiene esa bendición de tener un encuentro personal con Dios, hombre, solo le queda un objetivo: tener el encuentro final. ¿Y cuándo será? Cuando aparezca por segunda vez en relación al pecado para salvar a los que le esperan. Entonces no olvide, hablar de Jesús es hablar del Dios potente, único y soberano. Y tenerlo a Él es tener la garantía de ser salvo, de tener vida eterna. Por eso no olvide, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El tiempo se nos fue.